Un millonario disfruta de su fastuosa luna de miel en una isla paradisíaca, creyendo ter deixado o pasado para atrás, hasta que oye voces conocidas en la habitación contigua. Al mirar, ve a su exesposa con un niño. Lo que descubre después lo cambia todo. El niño es su hijo, un secreto que ella ocultó durante años. La brisa caribeña acariciaba suavemente las palmeras que bordeaban el resort 5 estrellas en Cozumel, sus hojas susurrando melodías tropicales que se mezclaban con el murmullo constante de las olas contra la arena blanca. El aire estaba impregnado del dulce aroma de las flores de frangipani y la sal marina, creando una sinfonía sensorial que prometía escapar de cualquier preocupación mundana. Rodrigo Mendoza observaba desde la terraza de su suite presidencial cómo el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados que se reflejaban en las aguas cristalinas. A sus 45 años, había alcanzado todo lo que un hombre de negocios podía desear. Una empresa de tecnología agrícola próspera que revolucionaba los cultivos mexicanos, propiedades en las mejores zonas de la Ciudad de México, y ahora una segunda oportunidad en el amor que había llegado cuando menos la esperaba. 3 meses antes, en una ceremonia íntima celebrada en los jardines de Xochimilco, había contraído matrimonio con Isabela Herrera, una brillante abogada especializada en derecho corporativo, 15 años menor que él. Su encuentro había sido fortuito en una conferencia sobre innovación tecnológica, donde ella presentaba un panel sobre marcos legales para startups agrícolas. La química intelectual inicial se había transformado gradualmente en algo más profundo, algo que Rodrigo había creído perdido para siempre. El divorcio de María Elena, 2 años antes, había dejado cicatrices profundas en su alma. 15 años de matrimonio que habían terminado en una batalla legal devastadora, donde cada recuerdo compartido se había convertido en munición para los abogados. Ella se había llevado la mitad de su patrimonio, pero más doloroso aún, se había llevado su fe en la posibilidad de construir una familia verdadera. Isabela emergió del baño de mármol, envuelta en un albornoz de algodón egipcio, su cabello castaño aún húmedo cayendo sobre sus hombros. Sus ojos verdes brillaban con la satisfacción de quien finalmente había encontrado paz después de sus propios desencantos amorosos. Habiendo dedicado la mayor parte de sus 30 años a construir una carrera impecable, había llegado a creer que el amor verdadero era un lujo que las mujeres ambiciosas no podían permitirse. ¿En qué piensas, mi amor?, preguntó acercándose a él, su voz llevando el acento suave del norte del país que tanto lo tranquilizaba. Rodrigo la rodeó con sus brazos, inhalando el aroma de su perfume mezclado con la crema corporal de coco. En lo afortunado que soy, en cómo la vida puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Habían planeado estas 2 semanas como una verdadera luna de miel, sin las presiones de sus trabajos demandantes, sin las llamadas constantes de clientes o las reuniones de última hora. El resort había sido elegido cuidadosamente por Isabela, quien había investigado cada detalle para asegurar la experiencia perfecta. Spa de lujo, restaurantes con estrellas Michelin, excursiones privadas a cenotes sagrados mayas y una suite que ofrecía privacidad absoluta. La suite presidencial era un santuario de elegancia contemporánea mexicana, con techos altos de madera tropical, textiles artesanales oaxaqueños y una terraza privada que se extendía sobre los jardines del resort. Los ventanales del piso al techo se abrían completamente, difuminando los límites entre el interior climatizado y el paraíso tropical exterior. Esa noche,
cenaron en el restaurante principal, donde el chef ejecutivo había preparado un menú especial que combinaba técnicas culinarias francesas con ingredientes autóctonos yucatecos. Cada plato era una obra de arte que contaba la historia de México a través de sabores. Pescado pesca del día con mole de Ixcatec, cochinita pibil deconstruida con tortillas de maíz criollo y un postre de chocolate maya que evocaba los rituales ancestrales. Durante la cena, Rodrigo observó a Isabela conversar animadamente con el sommelier sobre la selección de vinos mexicanos, su pasión por descubrir nuevas experiencias iluminando su rostro. Era en momentos como estos cuando se daba cuenta de cuánto había cambiado su perspectiva sobre las relaciones. Con María Elena, las cenas habían sido ejercicios de cortesía social, conversaciones superficiales sobre trabajo y obligaciones sociales. Al regresar a su suite, caminaron descalzos por la arena todavía tibia de la playa privada del resort. Las estrellas brillaban con una intensidad que solo era posible lejos de las luces de la ciudad, y el sonido de las olas creaba un ritmo hipnótico que parecía sincronizarse con los latidos de sus corazones. «Mañana quiero que me muestres todo lo que hace especial a este lugar», dijo Rodrigo, besando suavemente el cuello de Isabela. «Quiero crear recuerdos que duren toda la vida». Isabela sonrió, sus ojos reflejando la luz de la luna llena. «Tengo la sensación de que estos van a ser los días más importantes de nuestras vidas». Sin saberlo, había pronunciado palabras proféticas que resonarían con un significado completamente diferente al que imaginaba en ese momento de perfecta felicidad bajo el cielo estrellado del Caribe mexicano. La primera mañana en el paraíso amaneció con una sinfonía de colores que se derramaba desde el horizonte. Rodrigo despertó antes que Isabela, como era su costumbre desde los años de construcción de su empresa, cuando cada amanecer significaba nuevas oportunidades y desafíos. El hábito de madrugar se había arraigado tan profundamente que ni siquiera las vacaciones lograban alterarlo. Se dirigió silenciosamente hacia la terraza, llevando consigo una taza de café recién preparado con la máquina espresso italiana que cada suite presidencial incluía. El resort comenzaba a desperezarse lentamente. Jardineros uniformados regaban discretamente las bugambilias que adornaban los senderos, mientras que el personal de limpieza preparaba las áreas comunes con la eficiencia silenciosa que caracteriza a los hoteles de lujo. Isabela emergió del dormitorio una hora después, radiante en su bata de seda color marfil. Su cabello recogido en un moño despreocupado que enmarcaba perfectamente su rostro sin maquillaje. Durante los meses de cortejo, Rodrigo había aprendido a apreciar estos momentos matutinos cuando ella parecía más vulnerable, más auténtica, despojada de la armadura profesional que usaba en su trabajo como abogada corporativa. «Buenos días, esposo mío», murmuró, deslizándose entre sus brazos con la gracia natural que había cautivado a Rodrigo desde su primer encuentro. La palabra esposo aún resonaba con novedad en sus labios, como si estuviera probando el sabor de una fruta exótica recién descubierta. Habían ordenado el desayuno al servicio a cuarto: fruta tropical, fresca cortada en formas artísticas, huevos benedictinos con jamón serrano español, pan dulce tradicional mexicano y jugo de naranja recién exprimido de los árboles del propio resort. La mesa había sido dispuesta en la terraza, bajo una sombrilla de palapa que protegía del sol matutino sin bloquear la brisa marina. Mientras conversaban sobre los planes del día, una excursión en catamarán por la tarde y masajes de pareja en el spa por la mañana, un sonido inesperado interrumpió la tranquilidad de su burbuja romántica. Un llanto infantil,
agudo y persistente, provenía de la suite adyacente. Rodrigo frunció el ceño ligeramente. Había pagado una suma considerable precisamente para evitar este tipo de perturbaciones durante su luna de miel. El llanto se intensificó momentáneamente antes de ser acallado por una voz femenina que cantaba una canción de cuna con acento familiar. Rodrigo sintió un escalofrío inexplicable recorrer su espina dorsal. Había algo en esa voz, en la cadencia particular de las palabras, que despertaba ecos de un pasado que había intentado enterrar cuidadosamente. ¡Qué tierno!, comentó Isabela, sonriendo mientras untaba mermelada de guayaba en su croissant. Me encantan los niños. Es increíble cómo pueden transformar cualquier lugar con su presencia. Rodrigo asintió, mecánicamente, pero su atención estaba completamente capturada por los sonidos provenientes de la suite vecina. A través de las cortinas translúcidas que separaban las terrazas contiguas, pudo distinguir una silueta femenina meciendo algo en sus brazos. La figura se movía con una gracia maternal que le resultaba dolorosamente familiar, cada gesto cargado de una ternura que él mismo había anhelado presenciar durante 15 años de matrimonio frustrado. Su corazón se detuvo cuando la mujer se acercó más a las cortinas, y por un instante el perfil quedó claramente delineado contra la luz matutina. Era imposible, se dijo a sí mismo. Las coincidencias de esa magnitud simplemente no ocurrían en la vida real, pero mientras más observaba, más se convencía de lo impensable. La mujer que acunaba a esa criatura con tanto amor era María Elena Vázquez, su exesposa. Durante 15 años de matrimonio, María Elena había sido categórica en su rechazo a la maternidad. Mi carrera no permite distracciones, había dicho innumerables veces cuando el tema surgía en sus conversaciones. Los niños son incompatibles con mis ambiciones arquitectónicas. Necesito libertad para viajar, para dedicar noches enteras a mis proyectos. Esas discusiones se habían intensificado con el paso de los años, convirtiéndose en el núcleo de su deterioro matrimonial. Rodrigo había soñado con una familia, con llenar su casa de risas infantiles y juguetes esparcidos. Había imaginado enseñar a sus hijos sobre la importancia del trabajo honesto, sobre las tradiciones familiares que había aprendido de su propio padre. Pero cada vez que planteaba el tema, María Elena se cerraba como una ostra, erigiendo barreras emocionales infranqueables. ¿Estás bien, cariño? La voz de Isabela lo devolvió bruscamente al presente. «Te ves pálido». Rodrigo se obligó a sonreír, aunque sentía como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. Solo pensaba en el trabajo. «Perdona, es un hábito terrible». Isabela lo estudió con la mirada penetrante que había perfeccionado durante años de interrogar testigos en salas de tribunal. Sus instintos legales, afinados para detectar inconsistencias y medias verdades, se activaron automáticamente. Algo en la expresión de su esposo no encajaba con su explicación. «Rodrigo», dijo suavemente, tomando su mano entre las suyas, «prometimos que estos días serían solo nuestros, sin trabajo, sin distracciones, sin fantasmas del pasado». La elección de la palabra «fantasmas» resultó proféticamente apropiada, aunque Isabela no tenía manera de saberlo. El llanto del niño se reanudó brevemente antes de ser consolado nuevamente por esa voz que había perseguido los sueños de Rodrigo durante 2 años de terapia post-divorcio. «Tienes razón», murmuró él, apartando la mirada de las cortinas vecinas. «Estoy aquí contigo, en el lugar más hermoso del mundo, comenzando la aventura más importante de mi vida». Pero mientras pronunciaba esas palabras, su mente se debate en un torbellino de preguntas. Si realmente era María Elena en la suite contigua,
¿Cómo había llegado hasta allí? ¿De quién era esa criatura que acunaba con tanta devoción? Y más inquietante aún, ¿por qué el destino había conspirado para colocarla exactamente al lado suyo en el momento más vulnerable de su nueva vida? La brisa marina continuaba acariciando la terraza, pero ahora llevaba consigo un mensaje diferente, cargado de presagios que transformarían su luna de miel en algo completamente inesperado. La confirmación llegó 2 horas más tarde, cuando Rodrigo e Isabela se dirigían hacia el spa para sus masajes de pareja. Al pasar por el vestíbulo principal del resort, decorado con artesanías mexicanas auténticas y una fuente central donde caían suavemente las aguas cristalinas, Rodrigo la vio. María Elena Vázquez estaba de pie junto al concierge, discutiendo lo que parecía ser los arreglos para una excursión. Llevaba un vestido veraniego color turquesa que realzaba su piel bronceada y su cabello negro, ahora más largo de como él lo recordaba, recogido en una cola de caballo casual. A sus pies, una niña de aproximadamente 2 años jugaba con un pequeño dinosaurio de peluche, sus rizos dorados resplandeciendo bajo la luz natural que se filtraba a través de los ventanales del techo. El tiempo se detuvo para Rodrigo. Durante 2 años había evitado cuidadosamente cualquier lugar donde pudiera encontrársela, cambiando incluso de restaurantes favoritos y rutas habituales por la ciudad. Había contratado a un asistente personal específicamente para manejar cualquier situación que pudiera requerir interacción con ella o sus representantes legales. Y ahora, en el lugar donde había venido a celebrar su nueva vida, se encontraba cara a cara con el pasado que había intentado sepultar. María Elena levantó la mirada en ese momento y sus ojos se encontraron a través del vestíbulo. La sorpresa fue mutua y devastadora. Su rostro, que había adquirido una serenidad maternal que Rodrigo jamás había presenciado, se tensó momentáneamente antes de componerse con la elegancia profesional que siempre había sido su sello distintivo. «Rodrigo», murmuró Isabela, siguiendo la dirección de su mirada. «¿La conoces?». Por primera vez en su vida adulta, Rodrigo se encontró completamente desprovisto de palabras. Su mente, entrenada para tomar decisiones empresariales complejas en segundos, se había convertido en un vacío absoluto. La honestidad brutal, que había sido su marca distintiva en los negocios, lo abandonó por completo en ese momento crítico. «Es una conocida de negocios», logró articular finalmente, su voz sonando extraña incluso para él mismo. «Del sector inmobiliario». La mentira se sintió como veneno en su boca. Durante toda su relación con Isabela, había construido una reputación de transparencia absoluta. Era uno de los pilares sobre los cuales ella había decidido confiar en él después de sus propias experiencias dolorosas con hombres que habían resultado ser mentirosos compulsivos. María Elena se acercó con la niña en brazos, quien había abandonado su dinosaurio de peluche para observar curiosamente a los extraños. Sus ojos, de un azul intenso que contrastaba con su cabello rubio, irradiaban la inocencia natural de la infancia temprana. «Rodrigo», dijo María Elena con voz controlada, «qué sorpresa encontrarte aquí». Isabela extendió la mano profesionalmente. «Isabela Herrera, y este pequeño ángel debe ser tu hijo». «Es mi hija, Sofía», respondió María. Elena y Rodrigo notó el orgullo genuino en su voz, una emoción que nunca había asociado con ella en relación a los niños. «Sofía, saluda a los señores». La niña escondió tímidamente su rostro en el hombro de su madre, pero luego espió a Isabela con curiosidad. Había algo magnético en la presencia de la pequeña que transformaba instantáneamente la tensión del encuentro en algo más suave, más humano. «¿Están disfrutando del resort?», preguntó María Elena, dirigiéndose principalmente a Isabela mientras mantenía un contacto visual mínimo con Rodrigo.
Es nuestro segundo año viniendo aquí. Sofía ama la playa. Nuestra luna de miel, respondió Isabela, tomando instintivamente la mano de Rodrigo. Acabamos de casarnos. Por un microsegundo, algo indefinible cruzó el rostro de María Elena. ¿Sorpresa? ¿Dolor? ¿Alivio? Rodrigo no pudo interpretarlo, pero la emoción desapareció tan rápidamente que se preguntó si la había imaginado. «Felicidades», dijo María Elena sinceramente. «Espero que sean muy felices». La conversación se extendió por unos minutos más, llena de cortesías superficiales, mientras Rodrigo luchaba internamente con una tormenta de emociones contradictorias. La natural calidez de Isabela hacia los niños se manifestó inmediatamente, y pronto estaba conversando animadamente con Sofía sobre su dinosaurio perdido, el cual habían recuperado del suelo del vestíbulo. Durante esos minutos eternos, Rodrigo observó fascinado y horrorizado cómo María Elena interactuaba con su hija. Cada gesto, cada sonrisa, cada caricia protectora representaba todo lo que él había deseado ver durante sus años de matrimonio. La mujer que había rechazado categóricamente la maternidad se había transformado en la madre devota que él había soñado que fuera algún día. Cuando finalmente se despidieron, Rodrigo y Isabela continuaron hacia el spa en un silencio cargado de tensión no expresada. Los pasillos del resort, decorados con fotografías de cenotes sagrados y ruinas mayas, se sentían ahora como un laberinto emocional del cual no había escape. «Es una mujer muy guapa», comentó Isabela casualmente mientras esperaban en la recepción del spa. «Y su hija es adorable. Parece una madre muy dedicada». Rodrigo asintió mecánicamente, incapaz de formar palabras coherentes. Su mundo cuidadosamente reconstruido después del divorcio se había fracturado en el espacio de una conversación de 5 minutos. La vida que había construido con Isabela, los planes que habían hecho, la confianza que habían desarrollado, todo se sentía ahora precario y frágil. Durante el masaje de pareja que siguió, Rodrigo fue incapaz de relajarse. Los aceites aromáticos, de lavanda y eucalipto que debían haber calmado sus tensiones, solo intensificaron su estado de hipervigilancia. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de María Elena acunando a Sofía, radiante con una felicidad maternal que él nunca había creído posible. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? ¿Y por qué con una hija que representaba todo lo que él había perdido cuando perdió su matrimonio? Esa noche, Rodrigo yacía despierto en la cama king size mientras Isabela dormía profundamente a su lado, su respiración suave y regular contrastando con el torbellino que se agitaba en su mente. A través de las cortinas abiertas, la luna llena proyectaba sombras plateadas sobre el suelo de mármol travertino, creando patrones que parecían cambiar cada vez que las palmeras se mecían con la brisa nocturna. Las horas pasaron con tortuosa lentitud mientras Rodrigo reconstruía mentalmente cada detalle del encuentro en el vestíbulo. La forma en que María Elena había sostenido a Sofía, con una naturalidad que parecía haber nacido de años de práctica maternal. La manera en que sus ojos se habían suavizado al mirar a la niña, una ternura que él recordaba haber buscado desesperadamente durante sus años de matrimonio cada vez que el tema de los hijos surgía en sus conversaciones. ¿Cuándo había ocurrido esa transformación? ¿En qué momento preciso la mujer que había construido su identidad alrededor de su carrera como arquitecta y su libertad personal había decidido adoptar a una niña? El proceso de adopción no era algo que sucediera de la noche a la mañana. Requería meses, incluso años de preparación, evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias y documentación exhaustiva. La realización lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Si Sofía tenía aproximadamente 2 años y María Elena la había adoptado como madre soltera,
El proceso debía haber comenzado durante los últimos meses de su matrimonio, posiblemente mientras él seguía suplicándole que reconsiderara su posición sobre tener hijos. Ella ya estaba llenando formularios en alguna agencia de adopción, planificando en secreto la vida familiar que le negaba a él. Se levantó silenciosamente y se dirigió hacia la terraza, donde el sonido de las olas proporcionaba un fondo constante que había perdido su capacidad de tranquilizarlo. El aire nocturno del Caribe, cargado de humedad y aromas florales, se sentía espeso en sus pulmones. A lo lejos, las luces de algunos barcos de pesca titilaban como estrellas caídas sobre la superficie oscura del mar. Isabela se movió en la cama, murmurando algo ininteligible en sueños. Rodrigo la observó a través de los cristales deslizantes, su cabello castaño desplegado sobre la almohada de seda color marfil, una mano descansando delicadamente sobre el espacio vacío donde él debería estar durmiendo. Durante los 3 meses de su matrimonio, habían desarrollado una intimidad que él había creído imposible después de la devastación emocional de su divorcio. Isabela había llegado a su vida como un regalo inesperado, brillante, ambiciosa, pero también capaz de una vulnerabilidad genuina que María Elena nunca había mostrado. Durante su cortejo, habían hablado sobre el futuro, sus sueños profesionales, sus metas financieras, incluso habían tocado superficialmente el tema de los hijos. Isabela había mostrado una apertura cautelosa pero genuina hacia la paternidad, aunque habían acordado que era un tema para explorar después de que su carrera legal se estabilizara completamente. Un sonido desde la suite vecina interrumpió sus pensamientos. Era Sofía, llorando con la intensidad particular que caracteriza las pesadillas infantiles. Rodrigo se encontró caminando instintivamente hacia el borde de la terraza, tratando de escuchar mejor. La voz de María Elena se elevó en respuesta, cantando la misma canción de cuna que había escuchado esa mañana, pero ahora podía distinguir las palabras. Era «Duérmete, mi niña», una canción tradicional mexicana que su propia abuela le había cantado durante su infancia en Guadalajara. La ironía era desgarradora. María Elena estaba usando una canción que él había mencionado innumerables veces como algo que le encantaría cantar a sus propios hijos algún día. El llanto se detuvo gradualmente, reemplazado por murmullos suaves de consuelo maternal. Rodrigo cerró los ojos, imaginando la escena. María Elena meciendo a Sofía en la oscuridad perfumada de su suite, posiblemente sentada en el sillón de mimbre junto a la ventana, como él había fantaseado hacer con sus propios hijos durante tantas noches solitarias después del divorcio. ¿No puedes dormir? La voz de Isabela lo sobresaltó. Se había acercado silenciosamente, envuelta en una bata de seda color champán que resaltaba su piel dorada por el sol del día anterior. Su expresión mostraba preocupación genuina, pero también algo más. La intuición afilada de una mujer que había aprendido a leer las señales de estrés emocional en los hombres de su vida. El cambio de horario, mintió Rodrigo, odiándose por la facilidad con que las falsedades comenzaban a fluir de sus labios. Siempre me toma tiempo adaptarme. Isabela se acercó y lo abrazó por detrás, su barbilla descansando en su hombro. Rodrigo, conozco a los hombres cuando están preocupados por algo real. Durante años he observado a ejecutivos intentar ocultar información en salas de juntas. Esto no es insomnio por jet lag. Su perspicacia legal se activaba automáticamente cuando detectaba inconsistencias, un hábito profesional que había desarrollado durante años de litigios corporativos complejos. Rodrigo sintió las defensas que había construido cuidadosamente, comenzando a resquebrajarse bajo su escrutinio gentil pero implacable. Es solo que... comenzó, pero se detuvo
incapaz de encontrar una explicación que fuera tanto verdadera como segura. ¿Cómo podía decirle que su exesposa estaba a metros de distancia, viviendo la vida familiar que él había soñado compartir con ella? ¿Cómo podía admitir que cada sonido proveniente de la suite vecina era como sal en heridas que había creído cicatrizadas? ¿Es por la mujer de esta mañana?, preguntó Isabela con una intuición que lo dejó helado. Hubo algo en la forma en que la miraste y en la forma en que ella te miró a ti. El silencio que siguió fue ensordecedor, llenado únicamente por el sonido constante de las olas y el distante murmullo de conversación desde otras suites del resort. Rodrigo se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión. Podía continuar construyendo mentiras sobre mentiras, erosionando lentamente la confianza que Isabela había depositado en él. O podía arriesgarse a la verdad y enfrentar las consecuencias. «Isabela», murmuró finalmente, girándose en sus brazos para enfrentar sus ojos verdes que brillaban con una mezcla de preocupación y determinación. «Hay algo que necesito contarte». La confesión fluyó de los labios de Rodrigo como agua contenida que finalmente rompe un dique. Durante la hora siguiente, sentados en los sillones de mimbre de la terraza bajo la luz plateada de la luna, le contó a Isabela toda la verdad sobre su matrimonio anterior, los 15 años de esperanza frustrada, las discusiones cada vez más amargas sobre la posibilidad de tener hijos y el divorcio devastador que había seguido. Isabela escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de sorpresa a comprensión y finalmente a una mezcla compleja de empatía y algo que Rodrigo no pudo identificar completamente. Sus manos, que habían estado descansando relajadamente en su regazo, se tensaron ocasionalmente cuando él describía los momentos más dolorosos de su matrimonio anterior. Entonces, la mujer de esta mañana, comenzó Isabela cuando él terminó de hablar, es María Elena, mi exesposa. Las palabras se sintieron extrañas en su boca después de años de evitar mencionarla por su nombre. Y la niña que viste, Sofía, representa todo lo que yo creí que ella nunca querría. El silencio que siguió fue penetrante. Isabela se levantó y caminó hacia la barandilla de la terraza, sus manos aferrándose al metal mientras miraba hacia el mar. La brisa nocturna jugaba con su cabello, creando sombras que danzaban sobre su perfil, iluminado por la luna. ¿Sigues enamorado de ella? La pregunta fue directa, sin adornos, pronunciada con la precisión clínica que Isabela usaba en sus interrogatorios más importantes. No, respondió Rodrigo inmediatamente y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. No estoy enamorado de María Elena, pero ver lo que se ha convertido, ver la madre que es ahora con esa niña, es como observar una versión alternativa de mi vida que podría haber existido. Isabela se giró para enfrentarlo, su expresión ahora más suave, pero aún cautelosa. Rodrigo, necesito entender algo. Durante estos meses que hemos estado juntos, nunca mencionaste el deseo de tener hijos como algo urgente o fundamental para ti. Hablamos sobre el tema, sí, pero siempre de manera hipotética, futura. La observación era astuta y dolorosa. Rodrigo se dio cuenta de que inconscientemente había evitado presionar sobre el tema de los hijos con Isabela, traumatizado por cómo esas conversaciones habían envenenado su matrimonio anterior. Había adoptado una estrategia de paciencia extrema, esperando que el deseo surgiera naturalmente en ella sin necesidad de persuasión. Supongo que tenía miedo de repetir los mismos errores, admitió. Después de lo que pasé con María Elena, la idea de presionar a otra mujer sobre la maternidad se volvió aterradora. Para mí. Los días siguientes en el resort se convirtieron en una danza compleja de encuentros casuales inevitables.
Cozumel, a pesar de ser una isla relativamente grande, se sentía diminuta cuando dos parejas compartían el mismo hotel de lujo con sus rutinas superpuestas. Desayunos matutinos, actividades en la playa, cenas en los restaurantes del resort. Isabela, armada ahora con el conocimiento completo de la situación, observaba cada interacción con la intensidad analítica que aplicaba a sus casos legales más complejos. Rodrigo la veía estudiando las dinámicas familiares de María Elena y Sofía, tomando notas mentales sobre gestos maternales, patrones de comunicación y la química natural entre madre e hija adoptiva. Durante un desayuno particularmente tenso en el restaurante principal, cuando ambas familias terminaron sentadas en mesas adyacentes por una coincidencia del maître, Isabela observó fascinada cómo María Elena manejaba una rabieta menor de Sofía. La niña había tirado su jugo de mango sobre la mesa y había comenzado a llorar con la frustración típica de los 2 años. En lugar de mostrar irritación o vergüenza por la perturbación pública, María Elena había respondido con una paciencia serena que transformó el momento de crisis en una oportunidad de enseñanza. Limpió el cinto desastre mientras explicaba suavemente a Sofía sobre accidentes y responsabilidad, su voz manteniéndose calmada y afectuosa durante todo el proceso. «Es impresionante», murmuró Isabela, casi para sí misma. «Tiene instintos maternales naturales. No parece forzado o aprendido». Rodrigo sintió una punzada de dolor familiar. Era exactamente esa naturalidad lo que hacía la situación tan desconcertante. Si María Elena había poseído esos instintos durante su matrimonio, ¿por qué había sido tan categórica en su rechazo a la maternidad? ¿Qué había cambiado en ella entre el divorcio y la adopción de Sofía? La respuesta llegó parcialmente durante un encuentro en la piscina esa tarde. Sofía, equipada con flotadores color rosa y un sombrero de ala ancha, chapoteaba alegremente en la sección para niños, mientras María Elena la supervisaba desde una silla de playa cercana. Su atención estaba completamente enfocada en la seguridad y diversión de la niña, pero cuando Rodrigo e Isabela aparecieron en el área de la piscina, no pudo evitar hacer contacto visual ocasional. Isabela, demostrando una diplomacia que Rodrigo no esperaba, se acercó directamente a María Elena. «¿Te importa si me siento aquí? Tu hija es absolutamente encantadora y me encanta observar cómo los niños descubren el agua». María Elena, claramente sorprendida por la iniciativa directa pero apreciando la honestidad, asintió. «Por favor, Sofía adora conocer gente nueva, especialmente mujeres. Parece tener una afinidad especial por las voces femeninas». Durante la siguiente hora, Rodrigo observó una interacción que jamás habría imaginado posible. Su exesposa y su actual esposa conversando naturalmente sobre maternidad, adopción y las alegrías y desafíos de criar a una niña pequeña. Isabela hacía preguntas inteligentes y genuinas, mientras que María Elena respondía con una apertura que revelaba cuánto había cambiado desde su divorcio. «¿Cuándo supiste que querías ser madre?», preguntó Isabela en un momento dado. Una pregunta que Rodrigo también había estado muriendo por hacer. María Elena guardó silencio por un largo momento, sus ojos siguiendo a Sofía, mientras la niña intentaba atrapar una pelota de playa inflable. «Creo que siempre lo supe, en algún nivel profundo, pero tenía tanto miedo de no ser buena en eso, de repetir los errores de mi propia madre, que construí toda una identidad alrededor de no querer hijos». La revelación de María Elena sobre sus miedos maternales flotó en el aire cargado de humedad tropical, como una confesión largamente contenida. Rodrigo, que había permanecido a una distancia prudente, fingiendo leer una revista de negocios, sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Durante 15 años de matrimonio,
Jamás había escuchado a su exesposa admitir que el miedo, y no la indiferencia, había motivado su rechazo a la maternidad. Mi madre era arquitecta también, continuó María Elena, su voz adquiriendo un tono reflexivo mientras mantenía un ojo vigilante sobre Sofía, quien ahora intentaba construir un castillo de arena en el borde húmedo de la piscina. Brillante, exitosa, completamente dedicada a su carrera, pero también emocionalmente ausente, yo crecí sintiéndome como un obstáculo para sus ambiciones profesionales. Isabela asintió con comprensión genuina. Entiendo ese miedo. En mi profesión he visto muchas mujeres luchar con el equilibrio entre carrera y maternidad. Es una presión única que los hombres rara vez experimentan. Exactamente. María Elena se acomodó en su silla, pareciendo apreciar la comprensión sin juicio que Isabela ofrecía. Durante mis 20s y 30s estaba tan enfocada en demostrar que podía ser diferente, que podía tener una carrera sin las complicaciones de la familia, que me convencí de que no tenía instintos maternales. Rodrigo recordó vívidamente esas conversaciones, pero desde su perspectiva masculina, la resistencia de María Elena había parecido absoluta e inmutable. Nunca había considerado que pudiera estar luchando contra sus propios deseos profundos, construyendo barreras psicológicas para protegerse del riesgo de repetir los patrones de su infancia. ¿Qué cambió?, preguntó Isabela con la gentileza de alguien que reconoce territorio emocional delicado. Terapia, mucha terapia. María Elena sonrió con una autoconciencia que Rodrigo jamás había visto durante su matrimonio. Después del divorcio, me di cuenta de que había construido mi identidad entera alrededor de lo que no quería ser, en lugar de descubrir quién realmente era. Sofía corrió hacia ellas en ese momento, sus pequeños pies chapoteando en los charcos de agua que se habían formado alrededor de la piscina. Su traje de baño color coral estaba cubierto de arena y llevaba una sonrisa radiante que iluminaba todo su rostro. «¡Mami, mira!», gritó, mostrando orgullosamente un pequeño caracol que había encontrado en el jardín paisajístico del resort. «¡Tiene una casita!». María Elena la recibió en sus brazos con una naturalidad que hizo que el corazón de Rodrigo se contrajera dolorosamente. «¡Qué hermoso tesoro, mi amor! ¿Crees que deberíamos devolverlo a su hogar en las plantas para que pueda encontrar a su familia?». La interacción fue un masterclass en paternidad, paciente y educativa. Rodrigo observó fascinado cómo María Elena transformó un momento simple en una lección sobre empatía y cuidado de otros seres vivos, todo mientras mantenía el entusiasmo natural de Sofía. Isabela también observaba intensamente, y Rodrigo pudo ver algo cambiando en su expresión. Durante los meses de su matrimonio, habían discutido la paternidad en términos abstractos y futuros. Pero presenciar la maternidad en acción, ver la alegría genuina y el propósito que irradiaba de la interacción entre María Elena y Sofía, parecía estar activando algo profundo en Isabela. Esa noche, durante una cena privada en el restaurante japonés del resort, Isabela fue inusualmente callada. Habían ordenado sashimi, preparado por un chef que había entrenado en Tokio, acompañado de sake premium, que normalmente habría elevado el ambiente romántico. Pero la tensión emocional del día había transformado incluso la experiencia culinaria más exquisita en algo mecánico. «Rodrigo», dijo Isabela finalmente, colocando cuidadosamente sus palillos sobre el plato de cerámica artesanal, «necesito hacerte una pregunta difícil y necesito que seas completamente honesto conmigo». El tono de su voz activó inmediatamente las alarmas internas de Rodrigo. Durante sus años en el mundo empresarial, había aprendido a reconocer el momento preciso cuando una negociación se dirigía hacia territorio peligroso. «Lo que sea»,
respondió, aunque su estómago se contrajo con aprensión. Cuando me propusiste matrimonio, cuando hablamos sobre nuestro futuro juntos, ¿estabas pensando en mí como Isabela, la mujer de quien te enamoraste? ¿O estabas pensando en mí como el vehículo para finalmente tener la familia que María Elena te negó? La pregunta fue como un puñetazo al estómago. Isabela tenía una habilidad única para identificar las dinámicas psicológicas más complejas y expresarlas con claridad brutal. Era una de las cualidades que la hacían tan efectiva como abogada, pero ahora esa misma habilidad estaba dirigida hacia los rincones más vulnerables de su psique. Rodrigo se tomó un largo momento para considerar su respuesta, sabiendo que la honestidad completa era tanto necesaria como potencialmente destructiva. Isabela, me enamoré de ti por quien eres. Tu inteligencia, tu pasión por la justicia, la forma en que puedes ver a través de las mentiras y llegar al corazón de la verdad. Pero sería deshonesto decir que la posibilidad de tener una familia contigo no fue parte del atractivo. Isabela asintió lentamente, como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. Y ahora, viendo a María Elena con Sofía, viendo la madre que se ha convertido, parte de ti se pregunta si tomaste la decisión correcta al divorciarte. La honestidad brutal que había caracterizado su relación demandaba una respuesta igualmente directa. Parte de mí se pregunta qué habría pasado si hubiera sido más paciente, si hubiera entendido que sus miedos necesitaban terapia y no presión. Pero Isabela, eso no significa que me arrepienta de estar contigo. Pero te arrepientes de haber perdido la oportunidad de ser el padre de Sofía. El silencio que siguió a esa pregunta se extendió entre ellos como un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. Rodrigo se dio cuenta de que había llegado a un momento de verdad absoluta. Podía mentir para preservar la ilusión de certeza en su matrimonio, o podía admitir las complejidades dolorosas que la situación había revelado sobre sus propias motivaciones y deseos. La verdad, cuando finalmente emergió de los labios de Rodrigo, fue tan devastadora como liberadora. Sentado en el restaurante japonés, rodeado del murmullo suave de otros huéspedes del resort y el sonido distante de las olas, admitió en voz alta algo que había estado negando incluso a sí mismo. Sí, murmuró, su voz apenas audible por encima del suave jazz que tocaba en el sistema de sonido del restaurante. Parte de mí se arrepiente de no ser el padre de Sofía, no porque desee que María Elena y yo siguiéramos casados, sino porque esa niña representa la familia que soñé durante 15 años. Isabela permaneció inmóvil por un momento que se sintió eterno. Sus ojos verdes, normalmente tan expresivos y llenos de vida, se habían vuelto indescifrables. Cuando finalmente habló, su voz tenía la calidad controlada que usaba en las salas de tribunal cuando se preparaba para su argumento final. Rodrigo, agradezco tu honestidad, pero necesito tiempo para procesar esto. Se levantó de la mesa con la gracia elegante que la caracterizaba incluso en momentos de crisis emocional. Voy a dar un paseo por la playa. Por favor, no me sigas. Rodrigo la observó alejarse a través de los ventanales del restaurante, su figura esbelta recortándose contra las luces doradas del sendero que conducía a la playa. La conversación en las mesas circundantes continuó como si nada hubiera pasado, pero para él, el mundo se había fracturado irremediablemente. Pasó la siguiente hora sentado solo en el bar del resort, bebiendo tequila añejo mientras contemplaba las implicaciones completas de su confesión. El barman, un hombre mayor con la sabiduría silenciosa que desarrollan quienes han servido bebidas a huéspedes en crisis durante décadas, mantuvo una discreción perfecta mientras rellenaba su vaso sin hacer preguntas.
Cuando finalmente regresó a su suite, Isabella estaba sentada en la terraza, todavía vestida con el elegante vestido negro que había usado para la cena, pero descalza, sus zapatos de tacón abandonados junto a la puerta corrediza. La brisa nocturna jugaba con su cabello y en sus manos tenía una copa de vino blanco que había sacado del minibar. «He estado pensando», dijo sin levantar la mirada cuando él se acercó, «sobre nosotros, sobre lo que realmente significa estar casados». Rodrigo se sentó en el sillón adyacente, manteniendo una distancia respetuosa mientras esperaba que ella continuara. La luna había adquirido una tonalidad más plateada, proyectando sombras más definidas sobre la terraza de mármol. «Cuando acepté casarme contigo», continuó Isabella, «pensé que estaba eligiendo un compañero de vida basándome en compatibilidad, respeto mutuo y amor genuino. Pero ahora me doy cuenta de que tal vez ambos estábamos usando este matrimonio para sanar heridas de nuestras relaciones pasadas». La observación era astuta y dolorosa. Rodrigo se dio cuenta de que Isabella había pasado la hora de su ausencia no solo procesando emociones, sino analizando la situación con la misma meticulosidad que aplicaba a sus casos legales más complejos. «¿Crees que eso hace que nuestros sentimientos sean menos genuinos?», preguntó él cuidadosamente. «No necesariamente, pero sí significa que necesitamos ser más honestos sobre lo que realmente queremos de esta relación y de nuestras vidas». Isabella finalmente lo miró, y Rodrigo pudo ver tanto dolor como determinación en sus ojos. «Rodrigo, yo también tengo confesiones que hacer». Durante la siguiente hora, Isabella le contó sobre su propia relación complicada con la maternidad. Su carrera legal había sido construida deliberadamente como una armadura contra la presión social de conformarse a roles tradicionales femeninos. Pero ver la interacción entre María Elena y Sofía había despertado deseos que había mantenido cuidadosamente reprimidos. «Elegí especializarme en derecho corporativo en lugar de derecho familiar, precisamente porque no quería confrontar constantemente temas relacionados con niños y familias», admitió. Pero observar a esa niña hoy, ver la alegría pura en su rostro cuando encontró ese caracol, algo cambió en mí. Los días siguientes en el resort adquirieron una calidad surreal. Ambas parejas continuaron con sus actividades vacacionales, pero ahora cada encuentro casual estaba cargado de significados subterráneos. Durante una excursión en catamarán para ver delfines, Rodrigo observó fascinado cómo Isabella interactuaba naturalmente con Sofía, quien había desarrollado una clara preferencia por su compañía. La niña parecía sentir intuitivamente que Isabella representaba algo diferente de los otros adultos en su órbita. Mientras María Elena se mostraba naturalmente maternal y protectora, Isabella ofrecía una energía más juguetona, una disposición a participar en los juegos infantiles que transformó momentos ordinarios en aventuras mágicas. «¿Ves esos delfines?», le preguntó Isabella a Sofía, señalando hacia donde varias figuras grises saltaban graciosamente fuera del agua. «Están bailando solo para ti». Sofía gritó de deleite, aplaudiendo sus pequeñas manos, mientras los delfines parecían responder a su entusiasmo con saltos aún más espectaculares. María Elena observaba la interacción con una expresión compleja que Rodrigo no pudo interpretar completamente. Esa noche, durante una conversación casual en el bar del resort, María Elena hizo una revelación que cambió toda la dinámica entre los cuatro adultos. Rodrigo e Isabella habían estado disfrutando de cócteles artesanales cuando ella se acercó, con Sofía dormida en sus brazos después de una larga tarde en la piscina. «¿Les importa si me uno a ustedes por unos minutos?», preguntó, su voz llevando una nota de vulnerabilidad que Rodrigo rara vez había escuchado durante su matrimonio.
El servicio de niñera del resort se encargará de Sofía mientras duermo, pero necesito hablar con adultos sobre algo importante. Isabela, demostrando la hospitalidad natural que la había convertido en una abogada tan efectiva en situaciones sociales complejas, inmediatamente hizo espacio en la mesa. «Por favor, siéntate. ¿Quieres algo de beber?». María Elena ordenó un vino tinto mexicano y pasó los siguientes minutos organizando sus pensamientos mientras observaba a su hija dormir pacíficamente en sus brazos. Cuando finalmente habló, sus palabras alteraron fundamentalmente todo lo que Rodrigo creía entender sobre su situación. «Hay algo que ambos necesitan saber sobre Sofía», dijo, su voz apenas audible por encima de la música suave del bar. «Su adopción no fue un proceso simple. Hay circunstancias médicas que requieren atención especializada continua y, francamente, estoy luchando financieramente para cubrir todas sus necesidades». La confesión abrió una ventana hacia una realidad que ninguno de ellos había considerado. Durante los días siguientes en el resort, comenzaron a emerger detalles sobre la situación verdadera de María Elena. Los costos médicos especializados para una condición cardíaca, menor pero crónica de Sofía, los desafíos de balancear el trabajo freelance como arquitecta con las demandas de ser madre soltera, y la presión constante de proporcionar estabilidad emocional y financiera para una niña que había comenzado su vida en circunstancias difíciles. «La pensión que Rodrigo paga es honestamente mi única fuente de ingresos estable», admitió durante una conversación particularmente honesta. «Sin ella no podría mantener el apartamento donde vivimos o pagar por los especialistas que Sofía necesita». La revelación añadió capas de complejidad moral a una situación ya emocionalmente cargada. Rodrigo se encontró luchando con sentimientos contradictorios de responsabilidad, resentimiento y una culpa inexplicable por el bienestar de una niña que técnicamente no tenía conexión legal con él, pero que representaba todo lo que había deseado en su vida anterior. El punto de inflexión llegó durante la segunda semana de su estancia en Cozumel, cuando una tormenta tropical inesperada azotó la isla durante una tarde que había comenzado con cielos despejados y brisa suave. Los meteorólogos del resort habían subestimado la intensidad del sistema climático, y lo que había sido predicho como una lluvia ligera se transformó rápidamente en una tempestad con vientos que alcanzaban los 80 kilómetros por hora. Rodrigo e Isabela se encontraban en el spa cuando comenzaron las primeras ráfagas serias de viento. Las luces parpadearon momentáneamente antes de estabilizarse, pero el sonido del viento aumentaba progresivamente, transformándose de un murmullo distante en un rugido constante que se filtraba incluso a través de las gruesas paredes del edificio. «Todos los huéspedes deben regresar inmediatamente a sus suites», anunció el personal del spa con la calma profesional que caracteriza a quienes están entrenados para manejar emergencias sin crear pánico. El resort está implementando protocolos de seguridad para tormentas tropicales. El trayecto de regreso a su suite fue una aventura en sí mismo. Los senderos del resort, normalmente perfectos jardines tropicales, se habían transformado en obstáculos navegables solo con cuidado extremo. Hojas de palmera del tamaño de sombrillas volaban horizontalmente, mientras que la lluvia, impulsada por vientos feroces, convertía cada paso en un desafío de equilibrio. Una vez en su suite, Rodrigo e Isabela observaron desde la seguridad de su terraza cubierta cómo la tormenta transformaba el paraíso tropical en un espectáculo de furia natural. Las olas del Caribe, normalmente de un azul cristalino y suavemente ondulantes, se habían convertido en montañas grises que se estrellaban contra la playa con una fuerza que hacía temblar los cimientos del edificio. «Nunca había visto nada así», murmuró Isabela,
presionando su rostro contra el cristal templado de la ventana, mientras observaba cómo un cocotero centenario se doblaba hasta formar un arco casi completo, sin llegar a quebrarse. El resort había perdido electricidad aproximadamente 1 hora después del comienzo de la tormenta, dejando a todos los huéspedes dependientes de las linternas de emergencia que el personal había distribuido preventivamente. En la oscuridad creciente de la tarde prematuramente llegada, las luces de emergencia creaban un ambiente íntimo pero inquietante. Fue durante esta atmósfera de aislamiento forzado que escucharon los gritos desde la suite contigua. No eran los llantos normales de una niña pequeña, sino algo más desesperado, teñido de pánico genuino, que atravesó incluso el rugido constante del viento. ¡Sofía! ¡Sofía! La voz de María Elena se elevó por encima de la tormenta, cargada de una angustia maternal que heló la sangre de Rodrigo. Sin pensar en las consecuencias o protocolo social, Rodrigo golpeó fuertemente la puerta que conectaba las suites. «María Elena, ¿qué pasa? ¿Necesitas ayuda?» La puerta se abrió inmediatamente, revelando a María Elena en un estado de pánico que Rodrigo jamás había presenciado, ni siquiera durante los momentos más intensos de sus discusiones matrimoniales. Su cabello estaba despeinado, sus ojos rojos de llorar y sus manos temblaban visiblemente. «Se perdió», dijo con voz quebrada. «Estábamos jugando al escondite durante la tormenta para mantenerla distraída, y se escondió tan bien que no puedo encontrarla. He revisado cada centímetro de la suite 3 veces». Isabela apareció inmediatamente detrás de Rodrigo, su instinto protector activándose sin hesitación. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la viste por última vez?» 15 minutos, tal vez 20. Con el ruido de la tormenta no puedo escuchar si responde cuando la llamo. María Elena se quebró completamente en ese momento, las lágrimas fluyendo libremente mientras articulaba su peor miedo. ¿Y si salió de la suite? ¿Y si está afuera en la tormenta? La posibilidad era aterrorizante. Una niña de 2 años perdida en los jardines del resort durante una tormenta tropical enfrentaba peligros que ninguno de ellos quería contemplar. Árboles cayendo, objetos volando, la posibilidad de desorientación completa en la oscuridad y el caos del clima. Rodrigo sintió algo primitivo activarse en su interior, un instinto protector que no había experimentado desde la infancia, cuando había ayudado a buscar a un primo pequeño que se había perdido en las montañas cerca de Guadalajara. Sin consultar con nadie, tomó control de la situación con la autoridad natural que había desarrollado durante años de dirigir equipos empresariales en crisis. Isabela, tú y María Elena revisen la suite una vez más, pero sistemáticamente. Cada armario, debajo de cada mueble, incluso lugares que parecen demasiado pequeños. Los niños pueden esconderse en espacios imposibles. Su voz había adquirido la calma forzada que usaba durante las reuniones de crisis empresarial. Yo voy a salir a buscarla en los jardines. Rodrigo, la tormenta, comenzó Isabela, pero él ya se estaba dirigiendo hacia la puerta principal de la suite. Si está afuera, cada minuto cuenta. Los jardines del resort durante la tormenta eran irreconocibles. Los senderos perfectamente mantenidos se habían convertido en arroyos improvisados donde el agua de lluvia buscaba drenaje. La vegetación tropical, normalmente ordenada y hermosa, ahora se agitaba violentamente, creando sombras que danzaban y se movían de maneras que confundían la percepción. Rodrigo se movía metódicamente, gritando el nombre de Sofía cada pocos pasos, aunque sabía que su voz apenas podía competir con el rugido del viento. Su experiencia coordinando búsquedas de ganado, perdido en sus propiedades rurales, se activó automáticamente. Pensar como el objetivo de la búsqueda,
considerar dónde un ser asustado buscaría refugio instintivamente. Los niños pequeños, recordó, tendían a buscar espacios pequeños y cerrados cuando se sentían abrumados. No irían hacia áreas abiertas, sino hacia lugares que ofrecieran la ilusión de seguridad y contención. Con esa lógica, comenzó a revisar las áreas más protegidas de los jardines. Debajo de las estructuras elevadas, detrás de las formaciones rocosas decorativas, en los pequeños gazebos que normalmente servían como puntos de descanso románticos. Fue en el tercer gazebo, parcialmente oculto por una cascada artificial que había sido diseñada para crear un ambiente de tranquilidad, donde finalmente la encontró. Sofía estaba acurrucada en el rincón más alejado de la estructura, empapada pero aparentemente ilesa, aferrada a su dinosaurio de peluche como si fuera un salvavidas emocional. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de curiosidad, estaban hinchados de tanto llorar, y cuando vio a Rodrigo acercarse, se encogió aún más, claramente aterrorizada por la tormenta y desorientada por encontrarse en un lugar desconocido. «Hola, pequeña», dijo Rodrigo con la voz más suave que pudo reunir mientras se acercaba lentamente, consciente de que movimientos bruscos podrían asustarla aún más. «Soy Rodrigo. ¿Recuerdas que nos conocimos en el hotel? Tu mamá te está buscando». Sofía lo observó con ojos enormes, procesando si él representaba seguridad o una amenaza adicional en su mundo ya aterrador. Después de un momento que se sintió eterno, extendió sus pequeños brazos hacia él en el gesto universal de un niño pidiendo ser levantado y consolado. El momento en que Sofía se acurrucó contra el pecho de Rodrigo, sus pequeños brazos rodeando su cuello con la confianza absoluta que solo los niños pueden demostrar, algo fundamental cambió en él. Su cuerpo diminuto temblaba, tanto por el frío de la lluvia como por el miedo residual, pero gradualmente se relajó mientras él la llevaba de vuelta hacia el edificio principal del resort. Durante el trayecto de regreso, protegiendo a la niña de la lluvia con su propia camisa, Rodrigo experimentó una sensación que no había sentido en años: la satisfacción profunda y primitiva de proteger a alguien completamente vulnerable. Era diferente de los logros empresariales, diferente incluso del amor romántico. Era algo más fundamental, más conectado con propósitos evolutivos básicos que había estado negando sin darse cuenta. «Ya estás a salvo», le murmuró mientras navegaba cuidadosamente por los senderos resbaladizos. «Vamos a llevarte con tu mamá», Sofía respondió enterrando su rostro más profundamente en su hombro, su respiración gradualmente normalizándose, mientras el ritmo constante de sus pasos la tranquilizaba. El dinosaurio de peluche, empapado pero aún aferrado firmemente en sus pequeñas manos, goteaba agua que se mezclaba con la lluvia continua. Cuando finalmente llegaron a las suites, María Elena abrió la puerta antes de que él pudiera tocar. Su rostro, que había estado marcado por la angustia más pura que una madre puede experimentar, se transformó instantáneamente en alivio absoluto cuando vio a su hija segura en los brazos de Rodrigo. «Sofía, mi amor». Sus palabras salieron en un torrente de emociones mientras tomaba a la niña, revisándola inmediatamente en busca de cualquier signo de lesión. «¿Dónde estabas, bebé?» Mami estaba muy asustada. Isabela apareció detrás de María Elena, su expresión reflejando el alivio compartido pero también algo más complejo. Durante la media hora que habían pasado buscando, había observado la angustia maternal de María Elena con una intensidad que la había sorprendido. Ver a otra mujer experimentar ese nivel de terror protector había despertado algo en ella que no había reconocido completamente hasta ese momento. «La encontré en el gazebo junto a la cascada artificial», explicó Rodrigo, quitándose la camisa empapada mientras hablaba. Estaba asustada pero completamente ilesa,
Probablemente se perdió cuando la tormenta se intensificó y buscó refugio instintivamente. María Elena no pudo hablar inmediatamente. En cambio, abrazó a Sofía con una intensidad que comunicaba todo el amor y terror que había experimentado durante esos minutos eternos de incertidumbre. Sus lágrimas se mezclaron con las gotas de lluvia que aún goteaban del cabello de la niña. «Gracias», finalmente murmuró, mirando a Rodrigo con una gratitud que trascendía cualquier historia complicada entre ellos. «No sé qué habría hecho si...» «No tienes que agradecerme», interrumpió Rodrigo suavemente. «Cualquier persona habría hecho lo mismo». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, tanto él como Isabela sabían que no era completamente cierto. La forma en que había tomado control de la situación, la determinación con que había salido a la tormenta, la naturalidad con que había consolado a Sofía cuando la encontró, todo revelaba instintos paternales profundos que habían permanecido dormidos pero nunca ausentes. Esa noche, después de que la tormenta finalmente pasó y la electricidad fue restaurada, las dos parejas compartieron una cena improvisada en 1900, la suite de María Elena. El servicio a cuarto del resort había logrado preparar una comida simple pero reconfortante, sopa de pollo casera, pan recién horneado y chocolate caliente para Sofía, quien se había recuperado completamente de su aventura y ahora la trataba como una historia emocionante para contar. Y entonces el señor Rodrigo me encontró y me cargó como si fuera una princesa, relató a Isabela con la seriedad absoluta que caracterizan las narrativas infantiles. Y ya no tuve miedo porque él era muy fuerte. Isabela escuchaba con una atención que iba más allá de la cortesía. Durante las horas de búsqueda y los momentos de crisis, había observado tanto a Rodrigo como a María Elena, revelando aspectos de sí mismos que las conversaciones normales jamás habrían expuesto. Había visto a Rodrigo transformarse en una versión de sí mismo que ella nunca había presenciado. Protector, intuitivo, completamente enfocado en el bienestar de una niña que técnicamente era una extraña. Mientras Sofía continuaba narrando su aventura, Isabela también observó cómo María Elena interactuaba con su hija. No era solo amor maternal lo que veía, sino una competencia natural, una intuición sobre las necesidades emocionales de la niña que parecía haber sido desarrollada a través de la práctica constante y la dedicación genuina. ¿Te gusta ser mamá?, preguntó Isabela directamente durante un momento, cuando Sofía estaba distraída construyendo torres con los cubitos de azúcar de la mesa. María Elena consideró la pregunta con la seriedad que merecía. «Es lo más difícil que he hecho en mi vida», respondió honestamente. «Y también lo más satisfactorio. Hay días cuando me siento completamente inadecuada, especialmente cuando ella necesita cosas que no sé cómo proporcionar. Pero luego me sonríe o dice algo que me sorprende, o simplemente se acurruca contra mí cuando está cansada, y me doy cuenta de que esto es exactamente donde se supone que debo estar». Rodrigo observó a Isabela absorber esas palabras, viendo cómo procesaba no solo el contenido, sino también la emoción genuina detrás de ellas. Durante sus meses de matrimonio, habían discutido la paternidad como una abstracción futura, algo que considerarían eventualmente cuando sus carreras estuvieran más establecidas. Pero presenciar la realidad inmediata y tangible de la vida familiar estaba claramente alterando la perspectiva de Isabela de maneras que ninguno de ellos había anticipado. Cuando la noche llegó a su fin y se separaron para regresar a sus respectivas suites, algo fundamental había cambiado en la dinámica entre todos ellos. El incidente con Sofía había creado vínculos que trascendían las complejidades de sus historias pasadas, estableciendo una base de respeto mutuo y propósito compartido que alteraría todo lo que vendría después. Rodrigo
dijo Isabela mientras se preparaban para dormir. Necesito que sepas algo. Verte con Sofía hoy, verte responder a esa crisis con tanta naturalidad, me ayudó a entender algo sobre ti que no había visto antes. Él esperó, sintiendo que se acercaban a otro momento de verdad en su relación, ya transformada por los eventos de las últimas semanas. Vi al padre que podría ser, y por primera vez desde que nos conocemos, puedo imaginar genuinamente lo que significaría construir una familia contigo. Las palabras flotaron entre ellos en la oscuridad de la suite, cargadas de posibilidades que ninguno había estado listo para contemplar cuando habían llegado a Cozumel 2 semanas antes. El sonido de las olas, ahora calmadas después de la tormenta, proporcionaba un fondo suave para consideraciones que cambiarían fundamentalmente el curso de sus vidas. Los últimos días en Cozumel transcurrieron con una intensidad emocional que ninguno de los 4 adultos había anticipado. La crisis de Sofía había actuado como un catalizador, despojando las formalidades sociales y revelando verdades que habían permanecido cuidadosamente ocultas bajo capas de cortesía y autoprotección. Isabela sorprendió a todos, especialmente a sí misma, al proponer que las 2 familias compartieran las actividades finales de sus vacaciones. Si vamos a enfrentar esta situación compleja, dijo con la pragmatismo que caracterizaba su práctica legal, mejor hagámoslo con honestidad completa. Durante una excursión a las ruinas mayas de San Gervasio, Sofía se convirtió en el centro inconsciente alrededor del cual gravitaban todas las tensiones adultas. La niña, completamente ajena a las complejidades emocionales que su presencia generaba, exploró las piedras ancestrales con la curiosidad infinita de los 2 años. «Mira, Rodrigo», gritó, señalando hacia una iguana que se calentaba al sol sobre una piedra tallada. ¡Un dragón pequeño! La naturalidad con que había comenzado a incluirlo en sus descubrimientos diarios no pasó desapercibida para nadie. María Elena observaba estas interacciones con una mezcla de gratitud y algo que podría haber sido nostalgia por oportunidades perdidas. Isabela, por su parte, estudiaba cada gesto con la intensidad de alguien que está recalibrando completamente sus prioridades de vida. Esa noche, en un momento de privacidad mientras Sofía dormía, María Elena hizo una propuesta que alteró fundamentalmente todas las dinámicas existentes. «He estado pensando sobre lo que dijiste acerca de las dificultades financieras», comenzó Isabela, dirigiéndose directamente al núcleo del problema. «Y también he estado observando cómo Sofía responde a todos nosotros». Rodrigo sintió que se acercaban a territorio desconocido, pero también inexplicablemente esperanzador. «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó María Elena cautelosamente. «Una familia extendida», respondió Isabela con la claridad directa que aplicaba a las negociaciones legales más complejas. «No en el sentido tradicional, sino algo nuevo, algo que funcione para Sofía y para todos nosotros». La propuesta inicial parecía radical. Rodrigo e Isabela proporcionarían apoyo financiero estable para los gastos médicos de Sofía mientras mantenían una presencia constante en su vida. No como sustitutos parentales, sino como lo que Isabela describió como tíos comprometidos. «Sofía necesita estabilidad», continuó Isabela, «y es obvio que todos nosotros tenemos algo que ofrecer. María Elena tiene los instintos maternales y la dedicación. Rodrigo tiene los instintos protectores y los recursos. Yo tengo, aparentemente tengo más amor por esa niña del que sabía que era posible sentir hacia el hijo de otra persona». La conversación se extendió hasta altas horas de la madrugada, explorando posibilidades que ninguno había considerado antes de llegar a Cozumel. Cuando finalmente regresaron a sus suites,
Los 4 adultos habían bosquejado los contornos de un arreglo que desafiaba las definiciones convencionales de familia, pero que parecía ofrecer esperanza genuina para el bienestar de todos los involucrados. El vuelo de regreso a Ciudad de México se sintió como una transición entre 2 mundos completamente diferentes. El paraíso tropical de Cozumel, donde las emociones habían florecido bajo el sol caribeño y las conversaciones difíciles habían sido suavizadas por el sonido constante de las olas, ahora parecía un sueño vivido comparado con la realidad urbana que los esperaba. Rodrigo observó a través de la ventanilla del avión cómo las nubes se transformaban sobre el territorio mexicano, sabiendo que cada kilómetro los acercaba a decisiones que tendrían consecuencias permanentes. A su lado, Isabela revisaba notas legales en su tablet, pero él podía ver que su concentración estaba dividida. En las filas detrás de ellos, María Elena intentaba mantener a Sofía entretenida durante el vuelo, la niña alternando entre siestas cortas y periodos de energía que requerían atención constante. ¿Realmente crees que esto puede funcionar?, murmuró Isabela, bajando su tablet y refiriéndose, obviamente, a los acuerdos tentativas que habían discutido en el resort. Rodrigo consideró la pregunta honestamente. Los arreglos que habían bosquejado en la atmósfera relajada de las vacaciones parecían más complejos bajo la luz fría de la realidad práctica. No sé si funcionará, admitió, pero sé que no podemos simplemente fingir que las últimas 2 semanas no ocurrieron. Durante el mes siguiente, los 4 adultos navegaron cuidadosamente los primeros pasos de su acuerdo experimental. Rodrigo e Isabela comenzaron visitando el apartamento de María Elena los fines de semana, inicialmente con la excusa de ayudar con reparaciones menores y proyectos domésticos, pero gradualmente estableciendo una presencia regular en la vida cotidiana de Sofía. La niña, con la adaptabilidad natural de los muy pequeños, aceptó estas nuevas dinámicas sin cuestionamientos. Para ella, simplemente significaba más adultos que la querían, más oportunidades de juego y la seguridad adicional que viene de un círculo de cuidado expandido. Isabela sorprendió a todos, especialmente a sí misma, con la naturalidad con que se adaptó a los ritmos de la vida con una niña pequeña. Sus sábados, que habían estado dedicados a ponerse al día con el trabajo legal, ahora incluían trips al parque, sesiones de construcción, con bloques de colores y la lectura de cuentos antes de la siesta. Nunca pensé que tendría paciencia para esto, confesó a Rodrigo una tarde después de pasar 3 horas ayudando a Sofía a hacer un rompecabezas de 12 piezas. Pero hay algo hipnótico en su manera de ver el mundo. Todo es nuevo, todo es posible. María Elena, inicialmente cautelosa sobre compartir el espacio maternal que había creado cuidadosamente, comenzó a apreciar tener apoyo adulto genuino. Las noches, cuando Sofía estaba inquieta por sus chequeos médicos, tener a Isabela disponible para quedarse hasta tarde marcaba la diferencia entre el estrés agobiante y la manejabilidad. Los arreglos financieros fluyeron más suavemente de lo que cualquiera había anticipado. Rodrigo estableció un fondo educativo para Sofía y se hizo cargo de sus gastos médicos especializados, mientras que Isabela utilizó sus conexiones legales para asegurar que todos los arreglos fueran documentados apropiadamente para proteger los intereses de la niña. Pero fue durante una visita rutinaria al cardiólogo pediátrico cuando la situación tomó un giro inesperado que cambiaría todo una vez más. El especialista, después de revisar los últimos exámenes de Sofía, tenía noticias que alterarían fundamentalmente sus planes cuidadosamente construidos. La noticia del cardiólogo llegó como un golpe devastador, pero también como una extraña bendición. Sofía, después de meses de tratamiento cuidadoso y desarrollo saludable,
había superado completamente su condición cardíaca congénita. Los costosos tratamientos especializados ya no serían necesarios y su pronóstico a largo plazo era completamente normal. «Es extraordinario», explicó el doctor mientras revisaba los últimos resultados. «Su corazón se ha desarrollado de manera que ha compensado naturalmente la irregularidad original. Necesitará chequeos anuales de rutina, pero por lo demás puede vivir como cualquier niña de su edad». María Elena lloró de alivio durante varios minutos. La tensión constante que había llevado durante 2 años finalmente liberándose. Rodrigo e Isabela, que habían acompañado a la cita como el apoyo emocional que se habían convertido, compartieron su alegría, pero también se enfrentaron a una realización incómoda. La base financiera de su acuerdo familiar había desaparecido. Sofía ya no necesitaba el apoyo médico costoso que había justificado originalmente su involucramiento. La pregunta no expresada flotaba entre todos ellos. ¿Qué los mantendría unidos ahora que la necesidad práctica había sido eliminada? Durante las semanas siguientes, cada adulto luchó con esta nueva realidad de maneras diferentes. María Elena, aliviada del estrés financiero, pero también de la presión médica constante, comenzó a reconsiderar su carrera como arquitecta independiente. Las oportunidades que había rechazado por las demandas de cuidado de Sofía ahora parecían posibles nuevamente. Isabela se enfrentó a sus propias revelaciones. Su creciente afecto por Sofía no había sido motivado por lástima o un sentido de responsabilidad social, como había creído inicialmente. Era genuino amor maternal, algo que nunca había esperado experimentar hacia el hijo de otra persona. «Creo que me he enamorado de esa niña», confesó a Rodrigo una noche mientras caminaban por Chapultepec. «Y no sé qué hacer con ese sentimiento ahora que las circunstancias han cambiado». Rodrigo entendía exactamente lo que ella quería decir. Su conexión con Sofía había despertado instintos paternales que habían permanecido dormidos durante años. Verla crecer y desarrollarse durante estos meses había satisfecho algo profundo en él que no había reconocido hasta que comenzó a experimentarlo. La resolución llegó de la fuente más inesperada, la propia Sofía. Durante una tarde, cuando todos estaban reunidos en el apartamento de María Elena, la niña hizo una observación que cortó a través de todas las complejidades adultas. «¿Por qué Isabela y Rodrigo no viven aquí?», preguntó con la lógica simple de los 3 años. «Me gusta cuando estamos todos juntos». La pregunta precipitó la conversación más honesta que habían tenido desde su regreso de Cozumel. María Elena admitió que había llegado a depender de su apoyo emocional tanto como del financiero. Isabela confesó que había comenzado a imaginar un futuro que incluía a Sofía como parte central de su vida. Rodrigo reconoció que su segunda luna de miel se había transformado en algo mucho más significativo: el descubrimiento de lo que realmente quería de la vida. La propuesta final vino de Isabela, formulada con la precisión legal que caracterizaba su pensamiento más claro: una custodia compartida e informal, donde Sofía tendría 2 hogares y 4 adultos comprometidos con su bienestar y desarrollo. 6 meses después de su regreso de Cozumel, la vida había encontrado un ritmo que ninguno de ellos había imaginado posible. El apartamento espacioso que Rodrigo e Isabela compraron en la misma zona que María Elena se había convertido en el segundo hogar oficial de Sofía, con una habitación decorada específicamente para ella y juguetes que migraban libremente entre ambas residencias. Los fines de semana alternados funcionaban sorprendentemente bien. Sofía pasaba viernes y sábados con Rodrigo e Isabela, donde habían establecido rutinas que incluían visitas al Museo de los Niños, clases de natación en el club deportivo y proyectos de jardinería en su pequeño balcón.
Los domingos regresaba con María Elena, quien había rediseñado su estudio de arquitectura en casa para incluir un área de juegos donde Sofía podía dibujar mientras ella trabajaba. «Es como tener una familia expandida de verdad», observó María Elena durante una de las cenas semanales que habían instituido como tradición. «Excepto que elegimos estar juntos en lugar de estar obligados por sangre». Isabela había descubierto una aptitud maternal que la sorprendía constantemente. Sus habilidades organizacionales, que habían hecho de ella una abogada exitosa, se traducían perfectamente en coordinar horarios de preescolar, citas médicas y actividades extracurriculares. Pero más que eso, había encontrado una paciencia infinita para las preguntas interminables de Sofía y una capacidad de ver el mundo a través de ojos de niña que había transformado su perspectiva sobre prácticamente todo. «¿Sabías que las nubes son en realidad agua volando?», le preguntó Sofía durante un paseo por Chapultepec, repitiendo una explicación que Isabela le había dado sobre la evaporación. Rodrigo sonrió, recordando sus propias fantasías sobre tener conversaciones exactamente como esa con un hijo. La realidad había superado sus expectativas. Sofía había heredado la curiosidad intelectual de María Elena y una personalidad extrovertida que convertía cada salida en una aventura. El momento más desafiante llegó cuando Sofía comenzó el preescolar y tuvo que explicar su situación familiar a maestros y compañeros. Con la honestidad directa que caracteriza a los niños pequeños, simplemente describía tener una mamá, y también Isabela, que es como mamá, y Rodrigo, que es como papá, pero no es mi papá. Los otros padres inicialmente mostraron curiosidad y ocasionalmente desaprobación silenciosa por el arreglo poco convencional. Pero cuando quedó claro que Sofía era una niña excepcionalmente bien adaptada, segura en el amor de múltiples adultos y floreciendo académica y socialmente, las críticas se desvanecieron. La prueba real de su nueva estructura familiar llegó cuando María Elena recibió una oferta de trabajo que requeriría viajar frecuentemente por proyectos arquitectónicos internacionales. La oportunidad representaba el tipo de crecimiento profesional que había sacrificado durante años, pero también significaría tiempo lejos de Sofía. «No puedo aceptarlo», dijo inicialmente. «Sofía me necesita». «Sofía te necesita feliz y realizada», respondió Isabela firmemente. «Y nosotros estamos aquí para asegurar que tenga estabilidad constante mientras tú construyes la carrera que mereces». La conversación que siguió estableció el fundamento final de su familia no tradicional: confianza absoluta en el compromiso mutuo hacia el bienestar de Sofía, sin importar cómo evolucionaran las circunstancias individuales. Un año después de aquella luna de miel en Cozumel que había cambiado todas sus vidas, Rodrigo se encontraba en la cocina del apartamento que compartía con Isabela, preparando el desayuno favorito de Sofía: hotcakes con formas de animales y miel de abeja que ella misma podía verter desde un pequeño dispensador diseñado para manos pequeñas. La niña, ahora de 4 años, había florecido de maneras que ninguno de ellos habría podido predecir. Su personalidad había desarrollado una confianza serena que venía de saber que tenía múltiples adultos completamente comprometidos con su bienestar. Su inteligencia emocional, nutrida por tantas conversaciones honestas sobre sentimientos y relaciones, superaba la de muchos niños mayores. «Rodrigo», dijo Isabela mientras se acercaba desde el dormitorio, «acabo de recibir una llamada de María Elena desde Barcelona. El proyecto va perfectamente y Sofía quiere hablar contigo sobre la torre que están construyendo». Durante los últimos 6 meses, mientras María Elena trabajaba en un proyecto de renovación urbana en España,
Sofía había vivido principalmente con Rodrigo e Isabela. Las llamadas diarias por video habían mantenido la conexión maternal, pero la rutina cotidiana de cuidado había profundizado los vínculos entre la niña y sus cuidadores secundarios. La conversación matutina con Barcelona se había convertido en tradición. Sofía, con el teléfono en manos expertas, describía detalladamente sus planes del día mientras María Elena compartía fotografías de edificios históricos que estaba ayudando a restaurar. «Mami, ¿cuándo regresas?», preguntó Sofía con la directa simplicidad que caracterizaba todas sus preguntas importantes. «En 2 semanas, mi amor, y tengo regalos muy especiales esperándote». Después de la llamada, mientras Sofía se concentraba en sus hot cakes, Isabela se acercó a Rodrigo con una expresión que él había aprendido a reconocer. Tenía algo importante que decir. «He estado pensando», comenzó, «sobre lo que aprendimos en Cozumel, sobre las formas inesperadas en que la vida puede reorganizarse cuando dejamos que el amor guíe las decisiones en lugar del miedo». Rodrigo asintió, sabiendo que se acercaban a una conversación que habían estado evitando implícitamente durante meses. «Quiero adoptar oficialmente a Sofía», continuó Isabela, «no para reemplazar a María Elena, sino para formalizar lo que ya soy para ella. Y quiero que consideremos tener nuestro propio hijo también». La propuesta no fue completamente sorprendente. Durante el año pasado, Rodrigo había observado cómo Isabela había florecido en su papel maternal, desarrollando instintos y satisfacciones que nunca había imaginado posibles. Su amor por Sofía había despertado un deseo más profundo de maternidad que se extendía más allá de su situación única. «María Elena está de acuerdo», agregó Isabela. «Hablamos sobre esto durante horas antes de que ella aceptara el proyecto en España. Ella quiere que Sofía tenga la seguridad legal de múltiples padres que la aman». Esa tarde, mientras Sofía jugaba en el parque con otros niños del vecindario, Rodrigo reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con una simple luna de miel. Había ido a Cozumel esperando celebrar un nuevo comienzo con Isabela, y en cambio había descubierto que la vida tenía planes mucho más complejos y hermosos de lo que había imaginado. La familia que habían creado desafiaba las definiciones convencionales, pero funcionaba con una armonía que validaba todas las decisiones difíciles que habían tomado. Sofía tenía 3 adultos completamente comprometidos con su felicidad, cada uno aportando diferentes fortalezas y perspectivas a su educación. Cuando regresaron a casa esa noche, encontraron un mensaje de María Elena. Había decidido extender su proyecto en Barcelona por 3 meses más, con la confianza absoluta de que Sofía estaba en las mejores manos posibles. «¿Sabes qué?», dijo Rodrigo a Isabela mientras observaban a Sofía construir una casa elaborada con bloques de colores. «Creo que finalmente entiendo lo que significa la familia real. No tiene que ver con sangre o matrimonio tradicional. Tiene que ver con elegir amarse y cuidarse mutuamente, día tras día». Isabela sonrió, colocando su mano sobre la suya. «Y con estar dispuestos a redefinir lo que creemos que queremos cuando la vida nos muestra algo mejor». La casa se llenó con la risa de Sofía cuando su torre de bloques se derrumbó espectacularmente, y ella inmediatamente comenzó a planear una estructura aún más ambiciosa. En ese momento, Rodrigo supo con certeza absoluta que su segunda luna de miel había sido realmente el comienzo de la aventura más importante de su vida. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.